Y yo ahí tengo una diferencia clarísima con este gobierno y con el ministro de Hacienda. Y la diferencia clarísima es que a mí no me pueden decir que esa gente puede esperar. No me pueden decir que hay que esperar a un futuro donde las finanzas públicas estarán limpias y que habrá un equilibrio y que entonces ya se derramará el bienestar. Esa es una senda que hay que recorrer, señor ministro. Pero al mismo tiempo, esta gente necesita esas becas hoy, no en 3 años. No, es más, no en 4 meses, hoy las necesitan. Y entonces no me pueden decir que no están sacrificando inversión social fundamental en nombre de las cifras fiscales. A ver, yo creo que aquí quiero primero que nada contestarle a Andrés algo. Él hace referencia a un punto particular y es el pago de los indigentes, el seguro a la caja. ¿Sabe que la caja no le dice al DESAF que él está cobrando? Según el Cinerube, hay 3.000 indigentes y la caja le cobra más caro que si fueran asalariados, asegurados independientes. Y no le da idea de quién es. Y por eso el DESAF no le ha pagado. Entonces, por eso se ve su ejecución en eso. Entonces, yo creo que aquí, a ver, ustedes ven los resultados, deberían entender un poquito qué hay detrás de las cifras. El otro tema que aquí es importante de ver es un poco lo que acaba de decir Jonathan. Hay un proceso que no está terminado. Por eso empezamos diciendo que en dónde está el pecado. Y es un pecado original. No puede endilgarse que el crowding out, o sea, que el estrujamiento que se genera en el gasto es culpa de las acciones de este gobierno. Es que no hay de dónde. La pregunta es, ¿cómo priorizamos? Ustedes lo vieron. Yo no puedo dejarle de pagar una pensión a una persona. O sea, en el momento en que se la di, no se la puedo dejar de pagar. No puedo dejar de pagar los intereses de la deuda. Pero sí podemos dejar de pagar las becas Avancemos, la red de cuido, los bonos de vivienda. El problema complicado no es ese. El problema que existe es en dónde existen espacios para eso. Ahí sí se puede dejar de pagar. No, la pregunta es, ¿y yo qué hago? ¿Le dejo de dar plata al Poder Judicial? Pero no había espacio. Ese es un tema que está ahí. ¿Cómo no había espacio si usted dice, ha cerrado el año 2023 superando la meta del FMI en 120.000 millones, que yo sé que no es un espacio infinito, pero es un espacio, señor Por eso, pero lo estamos creando. Le estoy diciendo que el presupuesto del 2025 vamos a hacerlo mejor. No, y si nosotros de verdad hubiéramos tenido oportunidad, ¿sabes qué significa bajar de la relación deuda-PIB por debajo del 60%? 90.000 millones de colones. Bueno, pero usted dijo... La liberación del gasto de capital. Señor ministro, usted en los resultados que presentó ahora a inicios de este mes, dijo que la deuda como porcentaje del PIB alcanzó en enero el 58.4%. Claro, porque ese es acumulativo. Quiero terminar con Andrés. El saldo de la deuda que tenemos en enero no es el que vamos a tener en diciembre. La carrera hoy, es decir, estamos en 58 y vamos a hacer todo el esfuerzo para que no pasemos del 60 a diciembre. Andrés, quería cerrar para ir a la pausa. Vamos a ver, dice el ministro que hay que tener cuidado al momento de analizar las cifras y ver lo que esconden detrás. Eso me parece que efectivamente hay que hacerlo, más cuando se trata de política basada en evidencia. Y por eso ahí la pregunta es, cuando se toma la decisión de recortar las becas de Avancemos, ¿estábamos seguros y conscientes de lo que estábamos haciendo ahí? Si cuando se ha evaluado el proyecto por parte del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas nos dice que el 16% de quienes reciben la beca continuarán en el sistema educativo y que cerca de un 80% lo harán gracias en parte a la beca, pero un 16% debido a la beca. Entonces, estábamos conscientes que cuando recortamos 100.000 becas para el 2023 y el 2024, con seguridad 16.000 estudiantes ya no iban a continuar el sistema educativo. ¿Esos costos sociales se toman en cuenta o solo nos estamos basando en las cifras fiscales? Ya, vamos a ir, señor ministro, vamos a ir. Nada más déjeme terminar con un dato. Un minutito, porque tenemos que ir a la pausa comercial y si no... El gasto que está presupuestado en el presupuesto de la República para gastos son 697.000 millones de colones. Con una tercera parte de esos 239.000 millones de colones eliminamos la pobreza extrema. Entonces, analicemos cuál es el problema que hay detrás. Estamos en ese problema de poder identificar en dónde se están dando filtraciones y en dónde estamos desperdiciando recursos. Yo sé que esos recursos son importantes, yo entiendo cuál es eso. Muchas de las personas que nos ven se educaron por estas acciones de gobierno, tuvieron oportunidades de laborar por estas oportunidades de gobierno. No podemos desperdiciarlas. Claro. Pero tenemos que entender cada vez que es más importante tener una mira telescópica y no un abanico de
Lanzar al aire. Lanzar al aire. Vamos a ir definición. a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿para cuándo y de qué forma se va a regularizar la inversión social? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y recomendaciones de temas para hablarlos aquí en la Mesa de Estado Nacional. Bien, y recuerde usted que también, si usted quisiera repasar este programa, en menos de una hora se lo podemos enviar por nuestro canal de WhatsApp. Usted solo tiene que descargar ese código QR que aparece ahí en pantalla y ahí puede volver a revisitar el programa del día de hoy. Bien, gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos hablando sobre el equilibrio que debe haber entre ordenar las finanzas públicas o de destinar los recursos para las poblaciones más vulnerables con lo que tiene que ver con la inversión social que es tan necesaria. Y es que hablábamos antes de cuáles son los rubros que han estado realmente preocupando a algunos sectores y donde se ha metido la tijera. Ya veíamos bonos de vivienda, becas Avancemos, red de cuido, algunas otras que ha habido también temas de educación, pero la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de la Niñez y Adolescencia también denunció hace algunos días en la Asamblea Legislativa las reducciones a las transferencias que se hacen a las familias que asumen el cuidado de personas menores de edad mediante la opción de acogimiento familiar. Estos son menores que por riesgo social o violencia han tenido que ser separados de sus hogares. El PANI rebajó el monto del subsidio que se daba para menores de edad que están en ese tipo de acogimiento familiar. Para aquellos que no tienen condiciones de salud especial, se lo bajó de 132.000 colones a 109.000. Y es peor, en los casos de menores con discapacidad, el recorte fue aún menor. La presidenta del IMAS nos indicó que había hablado con usted, señor ministro, y que eso se iba a revertir. La pregunta es si ya lo hizo don Nogui y si vale la pena celebrar estas metas fiscales a costa de estas personas que es a las que se les está recortando. Mire, yo creo que aquí hay que decir a quién le está tocando pagar la fiesta de los demás. Y perdón, le está tocando pagar a los pobres. Yo estoy con eso completamente de acuerdo. ¿Pero lo decide usted? No, no lo decido yo. ¿Andrés? ¿Lo decide el ministro o no? No, lo deciden las cifras. Pública ciertamente se da en la elaboración del presupuesto y tenemos información, por ejemplo, que cuando la ESAF envía el presupuesto para FODESAF, pues va completo para todas las becas, para todos los programas de vivienda y los demás programas de la política social selectiva, y es por supuesto cuando llega al Ministerio de Hacienda y que tiene que conjuntar todos los presupuestos antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa, donde se da esa transformación final en lo que se decide que se rebaja, que se aumenta, que queda y que no va. Creo que ya no es así. Pero era así, así ha sido estos Era así mucho años. antes. Tenemos información que lo comprueba, señor ministro, también llegada de la propia DESAF. Lo que ocurre aquí es que no pueden decirle a la gente que está en la condición de vulnerabilidad, de empobrecimiento mayor, que están pagando una fiesta de otros. Eso a mí, señor ministro, me resulta inaceptable. Me resulta inaceptable porque a fin de cuentas la decisión política es suya y todo apunta a que es suya. Porque ciertamente todos los jerarcas del sector social terminan diciendo, bueno, a mí esto me lo enviaron así, ¿ok? Entonces todo apunta a que es su decisión. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que el gobierno tiene que tomar decisiones, y yo no lo niego, ¿verdad? Yo no lo niego, señor ministro, son decisiones difíciles, pero si esas decisiones son difíciles, por lo menos tendrán que tomar en consideración que el resultado no sea afectar a la gente más vulnerable. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vean, una decisión tomada por el gobierno de la República fue no cumplir con los recursos que tienen que destinar a FODESAF por ley. Y según el propio voto de la Sala Constitucional sobre la que hoy es la Ley 9635. Cuando incumplen eso implica, por esos 62.000 millones de colones que están dejando de pasar este año 2024, darle 1.609 millones menos al PANI, el 2,59% de los recursos de FODESAF. Esa es una decisión política que tiene obviamente un tinte de decisión también en lo presupuestario y técnico, pero a fin de cuentas es el gobierno de la República, este gobierno, el que decidió no vamos a poner los 62.000 millones a pesar de que la ley lo obliga a usted, señor ministro. Aquí hay que separar lo que es posible de lo que no lo es. Y yo creo que ahí es una discusión que tenemos que ir teniendo a lo largo de este gobierno y probablemente de muchos gobiernos. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, 9 personas deciden subir la cuota
del Estado, del 0.64 al 1.24 en el 2018. Y subió ahora en el 2021, si mal no recuerdo, al 1.54. Y en el 2025 va a subir al 1.91. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Porque el presupuesto de la República crece en función de la recaudación. Y como ustedes vieron, la recaudación no crece. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Ahí vamos a tener que escoger entre si vamos a pagar a una o a otro. ¿Por qué no hacemos el pastel más grande? Y esa es la discusión que deberíamos tener. O sea, como país... ¿Qué le parece nosotros estamos que está haciendo el señor ministro Andrés? Vamos a ver, es cierto que el nivel de producción que tenemos hoy en el país, de recursos que estamos generando, podría ser mayor generando eficiencias con la recaudación tributaria, por ejemplo, que es un tema que es paralelo a este, pero que no es el que venimos a tocar hoy. Pero ciertamente se han tomado las decisiones para recortar presupuesto, no solo en política social selectiva, ahora que estamos hablando de FOESAF, sino también el caso de políticas universales, como es el caso de educación. Decía el ministro antes de la pausa que ocupamos cerca de 230.000 millones de colones para reducir la pobreza extrema. Eso es cierto para un momento particular, en un momento dado para las personas que están en esa condición, pero en el largo plazo la solución de la pobreza es la educación, es la inversión en educación, y ciertamente la venimos sacrificando a niveles que no solo nos alejan mucho más de los niveles de inversión que se realizan en la OECD, en la cual ahora formamos parte, sino que además estamos sacrificando la verdadera capacidad del Estado, del Ministerio de Educación, de ofrecer educación de calidad para los estudiantes que además vienen creciendo en matrícula en algunos niveles educativos, como la educación secundaria, como la educación preescolar, que tenían niveles de matrícula muy bajos hace 10 o 15 años, y que no estamos logrando satisfacer las necesidades de las demandas educativas que tienen esta población. Y pasa lo mismo en seguridad, pasa lo mismo en salud. Y entonces no solo hablar de los que están necesitando los recursos hoy, porque el Estado les ha fallado a lo largo de décadas y hoy requieren de estos recursos para poder incorporarse productivamente en la sociedad, sino también del futuro que estamos sacrificando y empeñando para Costa Rica, en particular por la reducción que estamos haciendo en el presupuesto de educación y por la forma en que se están ejecutando los recursos hoy en programas que tal vez no sean los más efectivos para mejorar la calidad educativa. Esa hipoteca a futuro fue lo que también algunos expertos dijeron en el programa anterior, que es el gran riesgo, que aunque el ministro de Hacienda dice que se están generando espacios y que ya casi viene la inversión, distintos sectores han levantado la voz en esta semana, alarmados, pues consideran que recortes tan agresivos en la inversión social tendrán efectos catastróficos a futuro para el país en cuanto a exclusión, pérdida de oportunidades y sobre todo riesgo de aumento de la inseguridad, porque jóvenes que tienen que salir del sistema educativo probablemente sin ninguna otra opción ni de trabajo ni de cómo alcanzar su máximo potencial terminarán en las filas de los delincuentes. Ya desde el año 2022 organismos internacionales llamaron la atención sobre esto. Si comparamos la tasa de pobreza nacional entre países OCDE con datos al año 2022, entendida esa tasa como la relación del número de personas cuyos ingresos caen por debajo del umbral de la pobreza, vemos que Costa Rica tiene la tasa más alta. O sea, en esto somos campeones del mundo, en la tasa más alta, la tasa de pobreza a nivel nacional. Y es peor aún cuando vemos la tasa de pobreza infantil y de adolescentes en Costa Rica, y lo dijo esta mesa en pro de los derechos de la niñez y adolescencia. Esa tasa de pobreza en niños y adolescentes, Jonathan, es 38% en Costa Rica. Sí. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hubo una frase que utilizó el ministro hace un rato, indicándonos que hoy estamos cosechando lo que se sembró antes, en materia fiscal. Lo que pasa es que hoy estamos sembrando unas condiciones en materia social que cosecharemos en unos años y que serán gravísimas. Ya lo decía Andrés claramente, el impacto que tiene el programa de Becas Avancemos está demostrado, científicamente demostrado. Esas 113.000 becas menos tienen una implicación, exclusión del sistema educativo de miles de niños y niñas. Ese es el resultado. Esos miles de niños y niñas hoy que no tienen acceso al sistema educativo, que se van a quedar por fuera, excluidos, es lo que estamos sembrando hoy para un futuro de un país más empobrecido, más desigual, con menos oportunidades. Es que también hay que ver qué estamos sembrando hoy con esas políticas. También, ¿qué es lo que ocurre respecto a este tipo de medidas? Que en muchas ocasiones se dan en contra de sectores que no tienen capacidad organizativa, ¿verdad? Que no tienen maneras de organizarse como otros sectores sí, ¿verdad? Hay sectores con más capacidad para hacerlo. Y por otra parte, que sus efectos no se ven en el corto plazo. Entonces muchas veces queremos como brincarnos que eso va a ocurrir, como pasémoslo por alto. Solo en el caso de las becas Avancemos, la población meta, por ley que es de población vulnerable en pobreza o pobreza extrema, es de más de 620.000
menores de edad, 620,000 estudiantes. Teníamos una meta que fue recortada en 113,000 becas, hoy apenas se pretende llegar a 274,000. Es que nadie pretende aquí que la alcancemos, esa población toda ya. El problema es que en lugar de estar dando, aunque sea pasos pequeños para alcanzar a toda esa población, estamos yendo hacia atrás como el cangrejo, dejando a más gente desprotegida y sí, sembrando hoy huracanes del mañana. Podemos poner Sí, señor. ¿Cuál? el cuadro 2. Ya se lo vamos a poner en pantalla. Ahí está el aumento del presupuesto social entre 2022 y 2023. 12.800 millones. Es poco, por supuesto que es poco, pero también está el aumento del presupuesto del 2023 al 2024. Así que no estamos sembrando pobreza, estamos tratando de ir creciendo en lo que le dedicamos al gasto social. Y lo que le pagamos a la caja en aumento 2022-2023 son 20.000 millones. Y en el 2023-2024 son 40.000 millones de colones. O sea, realmente estamos realmente es lo que estamos haciendo. Eso es el monto del presupuesto que nosotros dedicamos a este gasto. Para que los televidentes nos comprendan, entonces, las dos montos que tenemos arriba son lo que el Estado ha dedicado a gasto social. Adicional a lo que estaba el año anterior. En los 2 años. Y lo que está abajo es lo que el señor ministro dice. Le trasladamos a la caja. Le ha trasladado a la como caja. cuota estatal. Un comentario y una consulta. Respecto a lo que se traslada a la caja, tengo que comprender, señor ministro, que ahí se está incorporando los recursos para pagar deuda del Estado con la caja, producto de empréstitos. Eso está separado. No, eso está separado. Y tal vez si nos pueden poner el gráfico 4 para que lo puedan ver. Ya lo vamos a ver ahí en pantalla, el número 4. El gráfico de arriba muestran los 10% de los créditos que se han ido aprobando en la Asamblea Legislativa y que tienen que ver principalmente con el Fondo Monetario Internacional. En los créditos de apoyo presupuestario, el gobierno anterior tuvo un acuerdo con la Asamblea, lo firmó con la Caja, en relación con darle el 10% del presupuesto de cada crédito de apoyo presupuestario. Fondo Monetario Internacional es la principal componente de este. Del 2020 al 2023 se han generado 235.000 millones de colones. Sí, Del 2020 al 2023 se le han dado 181.265 millones de colones. El 2023, que es el año que nosotros podemos tener claramente que corresponde a este Estado, se le trasladaron 83.800 millones. Y ahí es donde vamos. Uno puede llegar y decir, es poco, pero estamos haciendo un esfuerzo. A diferencia de los otros gobiernos que le dieron cualquier cosa, y desde el 2011 no existía ningún acuerdo firmado, nosotros en diciembre firmamos un acuerdo. Señor ministro, y además en el presupuesto del 2024... Hubo resistencia suya a pagar eso. En varias ocasiones. En el presupuesto del 2024, en el extraordinario, pusimos 39.000 millones de colones adicionales que vamos a pagar. ¿Y usted preguntar algo, don Jonathan, que no le escuché? Que cada uno de esos recursos que se incorporan ha sido decisión de la Asamblea Legislativa. Es la Asamblea Legislativa la que una y otra vez ha incorporado sus recursos. En varias ocasiones han mandado ustedes los empréstitos sin incluir el 10% de los recursos. A ver, hay dos temas. Son créditos de apoyo presupuestario. Es un acuerdo que se dio en el momento en el cual la Caja estaba asumiendo un costo alto en relación con la pandemia. Y lo que hemos dicho nosotros es que desde el punto de vista del esfuerzo debería ser propio fiscal y no debería ser una obligación establecida ahí. Ese monto que está ahí, de lo que nosotros pusimos en el presupuesto extraordinario, que eran 39.000 millones de colones, es más de lo que estarían otorgándole. Hay un problema con este gobierno que a mí me preocupa mucho. Ustedes están muchas veces más interesados en justificarse que en tener una discusión razonable. Ve lo que acaba de ocurrir. No. Todos esos recursos de la Caja, todos han sido por insistencia de la Asamblea Legislativa, porque ustedes mandan los empréstitos sin incluir el 10%. Porque yo he redactado esas mociones, don Nogui. O sea, mire, no puede hacernos ver una realidad que no hemos enviado un solo existe. crédito de apoyo presupuestario. Los hemos tenido que incorporar en todos los casos. No hemos enviado siempre en la Asamblea Legislativa. El único que está ahí, siempre, que se está discutiendo en este momento, se envió en el gobierno pasado. Hay uno más. No. Pero ¿por qué no presentan el texto sustitutivo con el 10% y lo hacemos nosotros? Pero eso si es lo que muestra presentamos que una moción. Es la Asamblea Nosotros presentamos una moción con el 10%. Voy más allá. Y ustedes decidieron, perdón, ustedes presentaron una moción en el 0%. Sí, claro, y una del 10%.
y una del 10%. O sea, si vos vas y revisas las actas y te das cuenta quién presentó la moción. ¿Y la del 0%? También, Ok. las dos. 0% no hable nada de la caja de ese crédito, que quede todo Sí, claro, para es todo. cierto. Listo, señor y lo que va a hacer es crear espacio en el presupuesto. Porque el problema de todo esto es cómo financias el gasto. Una moción para dar 0%, es decir, no le voy a dar nada. Es que no llevaba nada. El proyecto, como se presentó en el 2022, no llevaba nada. Y nosotros dijimos, está bien, vamos con el 0%. La Asamblea dice, no, hay que darle la caja. No entiendo, y nosotros Jonathan. le pusimos una moción del 10%. Lo que No fue ninguna otra. llaman verdades Ninguna otra paralelas, razón. No, señor. porque es un hecho puro y duro. Señor Bueno, ministro, vamos a hacer una cosa, señor Jonathan, te voy a ministro, mandar y vas a ver quién señor- firmó la moción. señor No ministro, tienes ningún ¿y la del problema. 0%? También, las dos. Ok, ¿Y ya, ustedes es un cuáles hecho. presentaron? Nosotros Ya. presentamos del 20%, del 30%, del 40%. Sí, claro. ¿Y ministro. cuál era el argumento? El argumento técnico para decir Que la era deuda del Estado correcto. con la caja es de 3,6 millones de colones, por Mire, favor. hay dos temas que usted tiene que entender. Número uno, hay que hacer acuerdos. El tema que hablamos con Andrés ahora en relación de cómo le cobra la caja por indigencia al DESAF no tiene ninguna base Señor jurídica, ministro, ninguna base. terminemos la ninguna discusión, base técnica. la discusión que corresponde Y yo creo primero. que eso es importante. Y le voy a decir En lugar otra de cosa. desviar la atención. Desde el punto de vista práctico, este es el primer gobierno desde el 2011 que firma un acuerdo. Firma un acuerdo. Ninguno de los demás tuvo uno. Y nosotros vamos a seguir negociando con la caja y nos parece que es importante que vayamos aclarando las cosas. A mí lo que me parece mal es que usted quiera estamos vendernos acá la trabajando idea. con la gente del Banco Mundial para ayudarle a la caja a tener mejores sistemas. Pero la ¿Quién pregunta, ha hecho eso? la pregunta, don Nogui, es de esa deuda, ¿de cuánto es la deuda que tiene el Estado con la caja? 3,6 millones de millones según la Contraloría General de la República. De esa, ¿cuánto le van a, o sea, están pagando y cuánto le están pagando? No sé si mensual, trimestral o cuánto tienen presupuestado pagar. Mire, Porque hay una cosa que usted tiene que tomar en consideración. Eso es lo que la caja dice que le debemos, pero no hay forma de reflejarlo. Por eso voy a volver otra vez a poner el caso que mencionaba Andrés. Al DESAF, la caja le manda una deuda de 36 mil millones y cuando el DESAF le dice, dígame qué me está cobrando, la caja no le dice. Porque hay una diferencia importante entre asegurar 3.000 indigentes que están en los sistemas de Sinerube y lo que manda a cobrar la caja. Ahora, Andrés, entonces, eso es lo que es importante. Toda esta discusión es totalmente, digamos, etérea para las personas a las que no les está llegando los recursos en este momento. Efectivamente, porque tenemos personas, y los hemos visto en diferentes medios de comunicación en las últimas semanas, alertando de las situaciones en las que están ellos en este momento. Yo he escuchado al ministro varias veces decir en las comparecencias y en las defensas de los presupuestos que nadie está obligado a lo imposible. Pero yo estoy seguro que estas personas lo que se están diciendo para sus adentros es ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo si dependía de estos 40.000 colones, de estos 50.000 colones de la beca? No solo para poder enviar a mi hijo, sino también para poder mantener el otro acá conmigo, mientras, por ejemplo, el papá salía a trabajar o lo que fuera necesario para generar los restos de ingresos de la familia. Entonces, lo que estamos viendo hoy son familias que están desesperadas, que efectivamente están poniendo la queja, que están llegando a Limas a solicitar los recursos, que se les están dando además las explicaciones que no son tan claras. En algunos momentos puede ser llegue otro día o ahorita no tenemos la capacidad presupuestaria. Algunas veces es cierto, algunas veces puede que sea simplemente para tirar la pelota hacia adelante. Pero lo cierto es que estamos en un muy mal momento, en un contexto muy complicado en Costa Rica, de alto nivel de pobreza, de alto nivel de desigualdad y de ahora de un alto nivel de violencia, de inseguridad ciudadana, para estar tomando una decisión de política social en la que, de nuevo, y repito, no se nos han dado las estimaciones de que el costo social que estamos generando hoy con estas decisiones vaya a ser menor que el beneficio social en el largo plazo. Se nos acaba el tiempo, ya llegamos a la parte final del programa, por eso quiero empezar el minuto final de reflexión. Voy a empezar con el señor ministro y tal vez preguntándole, ¿para cuándo a esas personas que acaba de escribir Andrés, que están diciendo, ¿y qué hago yo? ¿Para cuándo les van a llegar? Usted ha hablado de un espacio y que ya viene. ¿Para cuándo? Y va a haber un abrir grande del tubo para el sector social. Hay también quienes dicen que si eso va a coincidir con un periodo electoral. Mire, nosotros esperábamos que el año pasado hubiéramos estado por debajo de la relación deuda-PIB y el 2025 hubiera sido un presupuesto con otras condiciones. Este año la regla nos permite ir con 3.75. Según eso, hubiéramos ido con 4 algo. Esos son más de 90.000 millones de colones que hubiéramos podido dedicarle a las familias. Y ahí es un tema importante de ver. El otro punto es, como sociedad hemos decidido que no vamos a dar más recursos. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? Preguntemos, demos vuelta. Este país se construyó bajo la solidaridad de los que tenían. Hoy nadie quiere dar.
y el Estado está amarrado de manos para poder llegar y financiar más gasto. Lo dijo don Jonathan. Hoy está haciéndole un esfuerzo de presentar un proyecto de crear impuestos. Nosotros no pudimos presentar ninguno. Solo le pregunto, entonces lo que está diciendo es que solo se podrá volver al gasto social si se ponen más impuestos. Mire, es que la rigidez del gasto es realmente impresionante. Pero eso es lo que está diciendo usted, que no se aumentará gasto social si no se suben impuestos. No, lo que estamos diciendo es que todo el esfuerzo que está haciendo este gobierno para crear espacio dentro de un presupuesto que ya está limitado por la recaudación, vamos a irlo haciendo conforme vayamos creando las condiciones, disminuyendo tasas de interés, alargando plazos para el pago, tratando de mejorar la gestión de los impuestos para poder asegurar que se mantengan. Porque lo único que hemos hecho es reducirlos. Se nos acabó el minuto. Continúo con usted, don diputado Jonathan Acuña. El escenario es cada vez más claro. Lo que este gobierno denomina responsabilidad fiscal tiene una contraparte, y responsabilidad social notoria y evidente. Han recortado recursos necesarios para becas, han puesto límites agravando la situación de la inversión en personas menores de edad, han limitado los recursos para educación, y todo eso tiene una consecuencia clara: menos oportunidades para la gente más empobrecida de este país, que se convertirán entonces en una sociedad futura más desigual y más empobrecida. Y eso es irresponsabilidad social, y no es aceptable y no hay justificación alguna que sirva. Y entonces yo quiero hacerle un llamado, aprovechar al gobierno de la República y al señor presidente, que le escuché el otro día diciendo con su tono común que el diputado Acuña lo que quería era gastar, gastar y gastar. No, señor presidente. Lo que quiero es que le ofrezcan una solución a estas familias, a las más vulnerables de este país, porque eso no es gasto, eso es inversión en oportunidades para un montón de gente que las requiere ahora, no en un futuro que nos están prometiendo. Muchas gracias. Termino con usted, Andrés Fernández Arauz. Sí. Yo primero no estoy de acuerdo con la afirmación que hace el ministro de que ya nadie quiere aportar a la seguridad social, en particular porque los datos muestran que el aporte a las planillas que están haciendo el sector empresarial privado formal viene creciendo, y son realmente ellos los que están sosteniendo la lucha contra la pobreza en el país. Hace 5 o 10 años la relación de aporte de planillas de las empresas versus el Estado era 55-45%, hoy el 80% de los recursos de FODESAF están dependiendo de los aportes de las planillas. Y como economista además, por supuesto que tengo muy claro que las cifras fiscales sanas son muy importantes, por supuesto, para poder ejecutar los diversos proyectos de inversión social que tenga el gobierno. Pero aquí lo que nos ha hecho falta es tener claridad de si esas cifras fiscales, tenerlas al nivel en que las tenemos hoy, tienen o no tienen un costo social inmediato, de mediano plazo y de largo plazo, porque ni el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Educación, ni la ESAF, ni mucho menos el IMAS nos han dicho que estas decisiones que están perjudicando a personas reales hoy van a tener un costo que sea menor al beneficio que se está esperando por parte del gobierno. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Señor ministro, como siempre, le agradezco muchísimo la disposición que tiene usted. Estos espacios son muy importantes, y tener a los jerarcas abiertos a tener estas discusiones es muy valioso. Y en Estado Nacional usted siempre tendrá la puerta abierta. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana nuevamente aquí en Estado Nacional. Feliz domingo.